Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. El Padre. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Estaba Jesús impartiendo sobre sus discípulos el llamado Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús sus palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Usa, Señor, mi vida como un instrumento que pueda ser sensible para impartir lo que está en tu corazón para toda la congregación, Señor. Agudiza nuestros sentidos espirituales y capacítanos para poder escuchar tu voz, hablando y dando dirección a nuestras vidas en cada circunstancia particular. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hay un aspecto incuestionable en el ministerio de Jesús, es su autoridad como ministro de Dios. Jesús, mientras estuvo en la tierra, ejerció su ministerio y lo ejerció incuestionablemente con mucha autoridad. La gente se admiraba de la manera como él ministraba, de la manera como él enseñaba, de la manera como él impartía. Incluso estudiosos de la época como los fariseos, uno de ellos, Nicodemo, Juan capítulo 3 versículo 2 dice que él vino a Jesús de noche y le dijo lo siguiente: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a no ser que Dios te respalde. ¿Qué tenía impactado a Nicodemo y qué hizo que Nicodemo buscara a Jesús? La autoridad que residía sobre él y que Dios había colocado sobre él. Era tan evidente la autoridad en el ministerio de Jesús que hasta sus contradictores, sus contendores espirituales reconocían esa autoridad. Marcos capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice en esta porción que los fariseos se le acercaron junto con los sacerdotes, junto con los escribas y la gente experimentada en el estudio de la ley, los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? Ahora, ¿puede usted pensar en esta mañana en alguien a quien tú conozcas y que así como Jesús tú puedas decir: esa persona tiene autoridad? Y la tiene porque es evidente en la manera como imparte, enseña o habla del Señor. ¿Puede pensar usted en alguien en esta mañana? ¿Ya lo pensó? Ahora dígale a la persona que está al lado: espero que haya pensado en mí. Y si no fue así, dígale por qué. ¿Por qué no pensaste en mí? ¿Saben por qué? Porque
Es impresionante que una de las bendiciones que el Señor nos ha dado al ser su iglesia, ¿cuántos aquí son iglesia? Al ser sus discípulos, es que Él nos ha conferido esa autoridad. Él nos ha delegado esa autoridad. La misma autoridad que residía en Jesús ahora reside sobre su iglesia. Mateo capítulo 10, versículo 1 habla acerca del llamamiento de Jesús hacia sus 12 discípulos. Y la Biblia es específica, revelando y mostrando que Jesús impartió sobre sus discípulos autoridad. Y si lo hizo sobre los discípulos de aquel tiempo, también lo hace sobre nosotros, los discípulos de este tiempo. ¿Cuántos aquí tienen autoridad en el nombre de Jesús? Yo quiero que usted salga con esa consigna en su corazón. Tenemos la autoridad de Cristo operando en nuestras vidas. Ahora, una pregunta es: ¿para qué les dio autoridad? ¿Para qué Dios nos ha investido de autoridad? Y el mismo texto de Mateo 10 nos explica para qué les fue dada esa autoridad. Dice la Biblia que esa autoridad fue puesta sobre nosotros los discípulos para que la ejerciéramos sobre espíritus impuros, para que echáramos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad para sanar no solamente las enfermedades, sino, como la Biblia lo menciona claramente, dolencias, haciendo referencia a los dolores del corazón. Como ministerio hemos sido llamados a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y por qué podemos operar? Porque tenemos una autoridad que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hechos capítulo 1, versículo 1, el primer versículo del libro de Hechos de los Apóstoles. Le está escribiendo Lucas a un hombre llamado Teófilo, no es el jugador de fútbol, y le dice allí que en su primer libro le habló acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Jesús operó en autoridad. Jesús delegó esa autoridad sobre los discípulos. Pero algo bien importante, no solo enseñó, sino también modeló cómo ejercer esa autoridad. Y de allí precisamente surge este mensaje. ¿Cómo operó Jesús en esa autoridad que Dios le confirió? Porque de la misma manera que Él lo hizo, Él espera que nosotros también ejerzamos esa autoridad. Y hace 8 días les dije que una forma de tener una vida saludable es manteniendo un techo que nos dé cobijo, protección, un clima saludable que nos mantenga guardados biológica y físicamente de gérmenes. Por eso es importante la iglesia. Porque la iglesia es nuestro techo espiritual. La iglesia es nuestra casa, cobertura. Operamos en esa autoridad de una forma legal a nivel espiritual cuando somos preparados y formados al interior de la iglesia. Esa es la razón por la cual nuestro ciclo de estudio, nuestra formación para toda persona en la congregación se llama Formados para Servir, nuestro discipulado. Y algunos me dicen: pastor, es que yo no nací para servir. Y la verdad no es esa. Lo que pasa es que usted no se ha dejado formar para servir. Necesitamos ser formados para descubrir, identificar y actuar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Para que esa autoridad en nuestras vidas sea evidente. Pero para ello Dios nos hizo parte de una casa. Porque algunos nacen de nuevo, pero si no son formados no van a crecer en esta legalidad y en esa autoridad espiritual. Un turista estaba en un lugar famoso, reconocido como un sitio de atracciones históricas, y llegó a una casa y le preguntó a la persona encargada de, de mostrar el lugar. ¿Nació alguien famoso aquí?
Y él le respondió, le dijo, no, aquí solo nacen como en cualquier parte del mundo bebés. Aquí no nacen famosos. Todos nacemos y es nuestra disciplina, nuestra formación, el trato de Dios a través del tiempo quien nos forma, nos prepara y nos equipa. Por eso es una bendición que usted sea parte activa de la iglesia y de la congregación. Dígale a la persona que está al lado, es una bendición que estés aquí en esta mañana. Una de las porciones reveladoras, la citó Jorge hoy ministrando, una de las porciones reveladoras que muestran esa autoridad conferida de Jesús hacia su iglesia es Mateo 16, versículo 16 al 19. En esta oportunidad, Pedro, representante de nosotros como discípulos de Jesús, hace una confesión acerca de Jesús y le dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, sobre esa declaración, sobre esa verdad que a Pedro le había sido revelada por Dios como Padre, es que Jesús dice: sobre esa roca, sobre esa confesión, yo edificaré mi iglesia. Y eso me muestra que cada uno de nosotros, al confesar a Jesús como Señor y Salvador, somos iglesia. Y las promesas que Dios dejó sobre Pedro también nos alcanzan en esta mañana a nosotros. ¿Qué promete el Señor? Edificar su iglesia para que entonces ella pueda hacerle frente a las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno. Tenemos un enemigo que busca y pretende robar, matar y destruir, apartarnos. Pero la Biblia garantiza que cuando usted es parte de la iglesia, vive bajo la protección de Jesús. Al ser parte de su iglesia, nosotros nos ha sido conferido las llaves. Por eso Jesús le entregó a Pedro llaves. Y me gusta que hable en plural, porque esas llaves me hablan del poder y de la autoridad que nos ha sido conferido como creyente. Levante su mano derecha y diga poder. Levante su mano izquierda y diga autoridad. En Cristo tenemos poder y autoridad. La autoridad nos equipa para manifestar el reino de Dios. Las llaves que Jesús le entrega a Pedro y que nos ha entregado como iglesia tienen como propósito establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo se establece? Manifestando el reino. La Biblia dice: estas señales seguirán. Así que necesitamos autoridad para revelar, para manifestar las señales del reino. Pero necesitamos poder para que las personas reciban a Jesús como Señor y Salvador. Lucas 24:49, el Señor está a punto de ascender al cielo y le dice: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así que quiero que vean la diferencia: autoridad para manifestar las señales, el poder de Dios, pero poder para que las personas reciban a Jesús. Es imposible cualquier acto de evangelización sin el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces con ese poder ustedes me podrán ser testigos. ¿Qué había en el ministerio de Jesús? Poder y autoridad. Como iglesia tenemos autoridad en el nombre de Jesús y poder en el Espíritu Santo. Con razón, 1 Corintios 2:4-5, el apóstol Pablo dice: mi palabra y mi predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Señor nos ha conferido poder y autoridad. Manifestamos el reino por medio de la autoridad en Cristo, pero somos testigos y alcanzamos a otros por medio del poder del Espíritu Santo. Teniendo esto claro,
que en Cristo tenemos poder y autoridad. Quisiera mostrar en esta mañana cómo ejerció Jesús esa autoridad aquí en la tierra. ¿Cómo lo hizo? Cuando usted lee los evangelios, ¿percibe a un Jesús autoritario, abusivo, controlador o manipulador? Porque muchos hoy, cuando es evidenciado el poder y la autoridad de Dios en sus vidas, comienzan a actuar de esta manera. Pero Jesús no solamente delegó esa autoridad, sino modeló cómo impartirla. Así que estoy animado en esta mañana porque acá hay papás, mamás que ejercen autoridad, hay jefes, hay empresarios, pero también hay ministros. ¿A cuántos han sido llamados para ser ministros de Dios? Cada uno de nosotros, al tener poder y autoridad en el lugar donde Él nos ha puesto, necesitamos fluir, ejecutar, ejercer esa autoridad, pero no de cualquier manera. Y es que con este tema quiero anticiparme para una enseñanza que próximamente voy a traer acerca del abuso espiritual. Porque no habría abuso espiritual si no hubiera personas que se dejaran abusar. Y en relación a eso necesitamos ver nuestro referente. Y si usted quiere ejercer autoridad, la autoridad que Dios le ha conferido, el poder que Dios le ha conferido, su punto de referencia tendrá que ser el Señor Jesús. Número 1, ¿cómo ejerció Jesús la autoridad de su ministerio? Número 1, la autoridad se debe ejercer bajo autoridad. Nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Y Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, decidió colocarse bajo autoridad. Primeramente con José y María. Dice la Biblia que a los 12 años de edad Él decidió sujetarse a ellos. Y eso habla de que su autoridad sería una autoridad que estaría bajo la autoridad de las figuras que Dios había colocado sobre él. Lucas capítulo 7, versículo 8. Esta porción me impacta porque Jesús alaba a un centurión romano, reconoce a un centurión romano. No era judío, no tenía mucho de la ley de los judíos, pero a pesar de no ser judío, tenía un concepto tan contundente, tan claro acerca de la autoridad, que cuando le pidió a Jesús que sanara a uno de sus oficiales que estaban enfermos en su casa, Jesús pretendió ir a su casa y Él le dijo: no es necesario, Señor, envía tu palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo sé que tú estás bajo autoridad. Y si tú envías la palabra sobre el enfermo, la autoridad que te cubre, tu Padre Dios hará que el enfermo sane. Y efectivamente ocurrió. Jesús no tuvo que imponer las manos, no tuvo que ir a esa casa, envió la palabra y por la autoridad que residía en su ministerio, el enfermo fue sanado. ¿Cómo ejerzo la autoridad? La ejerzo bajo autoridad. Mucho cuidado con personas que ejercen una supuesta autoridad sin estar bajo autoridad. Eso es operar de una forma ilegal en el ámbito espiritual. Capítulo 12 de Juan, versículo 49. Impactante este versículo. Me gusta compartirlo cuando tenemos la oportunidad en algunas reuniones de pastores, de predicadores, de ministros. Nuevamente Jesús siendo un referente de autoridad. Juan 12:49 dice: yo no hago nada por mi propia cuenta. Y esa debe ser la premisa de cualquier persona que sirve al Señor, de cualquier persona que ejerce autoridad. No hago nada a mi propio antojo. Hago lo que veo hacer al Padre. Yo no digo lo que a mí me parece, yo sencillamente digo lo que Dios me dice que yo diga. Señal de una verdadera autoridad.
Así que los escribas y los fariseos de la época estaban impactados de la manera como Jesús ejercía poder y autoridad en su ministerio, porque es que ese poder y esa autoridad venía del cielo. Ahora, ¿cómo puedo yo cultivar? ¿Cómo yo puedo acrecentar esa autoridad en mi vida? A través de una relación personal con Jesús. Marcos 3:14. Jesús los llama, haciendo referencia a los 12 discípulos, los equipa, pero aquí dice, los llama para que estuvieran con Él. Antes de ir a sanar enfermos, antes de ir a liberar, antes de ir a predicar, lo más importante es que los discípulos que estuvieran con Jesús. Así que tal vez si usted no fue candidato de la persona de al lado, cuando le pregunté que si ha visto usted operar la autoridad espiritual en la vida de alguien, y si no fue usted el candidato, pregúntese, ¿he estado yo con Jesús? Porque lo que me da autoridad al ministrar, lo que me da autoridad al impartir, lo que me da la autoridad de Dios es estar con Él. Ahí estaba el secreto. Fue algo que los escribas, que los fariseos no entendían. Tenían mucho conocimiento, pero poca comunión. Y sabe, es que cuando usted ha estado con Jesús, se le nota. Alguien dice, el que está entre la miel, algo se le pega. Mire lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 13. Ya Jesús no estaba, se había ido al cielo, a la gloria del Padre. Ahora sus discípulos, esos que fueron llamados para estar con Él, manifestaban esa autoridad en sus ministerios. Y la gente estaba impactada del denuedo de Pedro y de Juan. Y ellos sabían que eran hombres que no eran muy doctos, no tenían mucha educación, muchas letras, que eran más bien conocidos como personas de vulgo o populares. Pero ¿sabe por qué se maravillaban? Porque reconocían que esos dos hombres sencillos, no de mucho estudio, ni de mucho reconocimiento en el pueblo, habían estado con Jesús. ¿Puede la gente reconocer eso en usted? Porque cuando la gente reconoce eso en usted, ellos comienzan a ver autoridad en su vida. Es impresionante que la iglesia de Jesús fue de 12. Él ministró a las multitudes, pero su iglesia, su círculo cercano, sus discípulos, a quien Él influenció de una manera directa y a quien les transfirió esa autoridad, fue un grupo de 12. Dígale a los que están, al que está al lado, dígale, vamos muy bien. Porque Jesús dijo que cosas mayores nosotros haríamos. Y aquí hay más de 12, amén. Hechos 17:6. Con esos 12, ¿sabe qué hizo Jesús? Les dio tanta autoridad, les modeló la forma correcta de ejercer la autoridad, que esos 12 hombres trastornaron el mundo. Pregunto, ¿está usted trastornando su ambiente? O más bien el ambiente del mundo lo trastorna a usted. Una persona que está con Jesús tiene una autoridad sobre su ambiente. Mire, es tan tremenda la autoridad que usted obtiene al permanecer con Jesús, que la gente no dice groserías delante de usted. Chito, ahí está fulanito, ahí está el creyente, ahí está el cristiano. Y en el momento más difícil por la cual ellos puedan estar cruzando, ¿saben a quién van a buscar? A usted, porque usted tiene poder y autoridad. ¿Cuántos se lo están creyendo? Yo espero que usted trastorne ambientes a su alrededor. Muchas veces nuestros hijos vienen y nos dicen, papá, ¿qué opinas de este proyecto? Papá, ¿qué opinas de esta idea que tengo? Y le podemos dar nuestra opinión, pero le recomiendo que usted siempre les diga, ¿y qué te ha dicho Dios, hijo? Un discípulo, tengo esa idea, pastor. ¿Qué te ha dicho Dios? Porque a través de esta pregunta les estamos enseñando a no ser dependientes de nosotros, sino de volverse dependientes de Dios.
Eso es un principio tremendo de la autoridad. Miren, en muchas ocasiones a Jesús le iban a adorar y Él merece adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Él dijo, no, adoren solo a Dios. ¿Saben por qué? A Dios el Padre. ¿Y saben por qué lo dijo? Para modelar autoridad. Nada de la gloria debe quedar en nosotros. Esa gloria le pertenece a Dios el Padre. Hoy hablaba con un grupo de personas que teníamos un café en el salón de allí temprano, en horas de la mañana, y les decía, queremos hijos espirituales que honren a sus autoridades, que las honren, no que las idolatren. Porque personas que no han estado con Jesús, ¿sabe? Tienen que simular autoridad, tienen que suplantar la autoridad, y muchas veces lo suplantan gritando. Muchas veces suplantan esa autoridad con autoritarismo. Se vuelven personas controladoras, abusadoras, manipuladoras. Tanto que criticamos al país vecino y en muchos lugares hay dictadura espiritual. Pero lo más impactante es que hay personas que son parte de ello. Es porque hay una mala comprensión del ejercicio de la autoridad. Yo quiero que el liderazgo que se está formando, ustedes como iglesia, que no sabemos en el plan de Dios a dónde puedan llegar, a qué escenarios, a qué personas, a qué lugares Dios los envíe el día de mañana, usted pueda ejercer la autoridad que Dios le ha dado a la manera como Él lo demuestra en las Escrituras. Número 1, entonces la autoridad debe ser ejercida como bajo autoridad. Número 2, la autoridad debe ser ejercida en amor. Pregunto, ¿amó Jesús a sus discípulos? La Biblia dice, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Estamos a las puertas de la última cena, del sermón del aposento alto, y la Biblia dice que cuando llegó ese momento, el momento donde Jesús iría a la cruz, Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Un papá debe amar a sus hijos hasta el fin. Un pastor debe amar su iglesia hasta el fin. La persona que ejerce autoridad ama a los suyos, sus discípulos, su grupo fuente, ama a sus estudiantes formados para servir. Los ama y los ama hasta el fin. No lunes y miércoles y jueves y viernes soy parchudo. No. Y algunos se justifican en el temperamento. Ay, es que mi temperamento no es así. Claro, porque su temperamento es jódico. Entonces por eso es que ama a veces y otras veces no. Pero Jesús amó hasta el fin. ¿Cómo sé que los amó? Por su sacrificio, por su entrega. Y ese es el amor de un papá. Ejerce autoridad, pero la ejerce en amor. Número 3, una autoridad que se ejerce en servicio. ¿Cómo crezco yo en autoridad? ¿Cómo yo puedo manifestar esa autoridad en el ministerio, en mi empresa, en mi familia? Sirviendo a los demás. Mire lo que dice Mateo 20, versículos 25 al 28. Impresionante enseñanza de Jesús que está en contravía de muchos de los postulados del liderazgo actual, que muestran o pretenden ver a un líder como inalcanzable, intocable, siempre perfecto, cuando Jesús dice, así no debe ser. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad. Pero entre ustedes, hablando a sus discípulos, hablándole a su iglesia, no será así. No podemos tener un liderazgo que ejerce la autoridad a la manera de este mundo. Mucho cuidado si usted está repitiendo patrones que aprendió mal en
alguna empresa, en algún seminario o, tengo que decirlo, en alguna congregación. No se enseñoreen de sus súbditos. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. El que quiera ser el primero, entonces será siervo de los demás. Así como yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Recuerdo un versículo que puse sobre Reinel y Lady, ahora que están siendo preparados en el pastorado. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 7. Unas perlas guardadas en la Biblia, impresionante. Porque este rey, Primera de Reyes, capítulo 12 al 7, el hijo de Salomón, viene a pedir consejo a los ancianos, a la gente experimentada que había acompañado al rey Salomón en la legislación de su labor, y les habla acerca de cómo tratar al pueblo. Recuerde que los jóvenes decían: cóbrales más impuestos, sé brusco, sé fuerte, que grítales, que sepan que tú eres el que manda acá. Pero en cambio los ancianos le dieron otro consejo. Le dijeron: mira, rey, ¿sabes qué? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y les respondieras con buenas palabras cuando les hables, entonces ellos te servirán para siempre. Impresionante versículo. Pastor, ¿por qué es que los empleados a mí no me hacen caso? Tal vez porque usted no ha aplicado este principio. Hábleles bien, sírvales. Hágalo a la manera de Jesús. Para los discípulos, para los 12, fue un placer servir a Jesús. Estuvieron dispuestos a dejarlo todo. ¿Por qué? Por la autoridad que residía en él. Hoy muchos son seguidos, pero no porque ejerzan la autoridad en servicio, sino porque la ejercen en manipulación. Si usted se va de mi lado, lo maldigo. Las 7 plagas de Egipto le caen sobre usted. Cuidado, eso no es idioma del reino. Ese no es idioma del corazón del Padre, del corazón de Dios. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, mucha atención. No somos personas que tenemos autoridad o que tenemos un puesto, un chaleco para que otros nos hagan y nosotros solo demos instrucciones. No. El sistema de Jesús, la forma como él operó, fue una autoridad en servicio. Número 4, esa autoridad también fue una autoridad ejercida en humildad y en mansedumbre. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 11, 29. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Señor, qué grande nos quedan tus pies, qué grande nos quedan tus zapatos. Vamos detrás de ti aprendiendo cada día. ¿Sabe? Se necesita mansedumbre, se necesita humildad para ejercer la autoridad como Cristo lo hizo. Y no solamente Jesús es un ejemplo de ello. Quiero que recordemos lo que dice Éxodo 18. Anótelo allí para que lo estudie esta tarde en su casa. Verso 13 al 27. Me refiero a Moisés. Ahora, cuando hablamos de Moisés, la Biblia dice que él es el hombre más manso que había para ese entonces sobre la tierra. Digo en ese entonces porque ahorita en ese entonces el más manso es usted. Pero en ese tiempo él fue considerado el hombre más manso. Y es interesante que él vio cara a cara a Dios, recibió las tablas de la ley de manos de Dios, lideró al pueblo. Y yo creo que para que llegara su suegro, entrado en años, madianita, que no compartía del todo su propia fe, y le diera un consejo, él lo acató. Él le dijo: Yetro, tienes razón. La autoridad que Jesús ejerció fue una autoridad en humildad y mansedumbre. Y otro ejemplo maravilloso fue Moisés, quien aceptó el consejo de Yetro.
Digo esto porque hay gente que confunde tanto autoridad con autoritarismo que nunca aceptaría el consejo de otras personas. ¿Cómo usted me va a venir a mí a hablar si yo soy quien ve a Dios cara a cara? ¿Cómo me va a hablar si yo soy el que conoce la escritura más que usted? Cuidado. Ejerza la autoridad en humildad y en mansedumbre. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo harías tú? Darle participación a las personas para que ellos puedan dar sus apreciaciones y, por supuesto, en acuerdo con Dios, permitir cuáles de ellas vienen a mi corazón. Número 5, importantísimo: ejerzamos la autoridad en paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Fue impresionante cómo Jesús ejerció su autoridad en paciencia. Yo me he colocado en contextos de algunos momentos de Jesús y sus discípulos en los que si yo fuera Jesús le hubiera respondido de otra forma. Lucas capítulo 9, versículos 54 al 55. Los samaritanos no querían que Jesús y sus discípulos cruzaran por su tierra, así que se lo impidieron. Y entonces llegó Jacobito y Juanito, esos tenían ínfulas de autoritaristas, porque fueron los mismos que le mandaron la mamita a Jesús para que le dieran un puesto de honor al lado y lado de Jesús. Y le dijeron: Jesús, ¿quieres que enviemos fuego sobre esos malditos samaritanos y que sean consumidos? Aleluya. Y Jesús se queda mirándoles y les dice: ¿de qué espíritu sois vosotros? Él enseñó pacientemente. Ahora, papá, mamá, ¿somos pacientes con los errores de nuestros hijos? ¿Somos pacientes con nuestras ovejas? ¿Somos pacientes con nuestros discípulos? Ahora, no digo esto para que usted entonces ahora se aproveche de los líderes y diga: ¿sí escuchó? No. Marcos capítulo 9, versículo 18. Dice un hombre: traje a mi hijo que está enfermo, pero tus discípulos no pudieron. ¿Y qué les dice Jesús? Ay, esto sí, francamente, ¿hasta cuándo he de enseñarles? ¿Hasta cuándo tendré que soportármelos? ¿No les he dicho que este género solo sale con oración y con ayuno? Jesús fue tremendamente paciente. Ahora, no podemos esperar a que alguien sea perfecto, porque sabe, Dios lo escogió a usted y usted no es perfecto. Dios no llama a los perfectos, más bien escoge a los que están dispuestos. Número 6, la autoridad que ejerció Jesús fue una autoridad que él ejerció en confianza. ¿Por qué digo esto? Lucas 10:1. Jesús comisionó a 70 y dentro de esos 70 estaban sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2. Les dio instrucciones. Ahora, atención, porque a mí esto me confronta, porque yo digo: uy, no, yo me hubiera ido con ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Los envió. Jesús confiaba en sus discípulos. Por eso es que le soltó las llaves a Pedro. Por eso le confirió las llaves a Pedro. Él delegó y de esa forma le demostró confianza a ellos. Ahora le pregunto a los hijos que están acá: ¿a ustedes como hijos les gusta que sus padres le deleguen? ¿Que de vez en cuando le suelten las llaves? Jesús lo hizo. Él les mostró confianza. Y quiero dejarles con esta frase: es maravilloso cuando la gente cree en su líder, pero es más maravilloso que el líder crea en su gente. Porque muchas veces como líderes queremos que la gente crea en nosotros, pero la pregunta es: ¿cree usted en los suyos? Hay un espíritu que debemos tener mucho cuidado y es el espíritu de control.
no delegar, no permitir que otros ejerzan sus ministerios, surjan en el llamamiento que Dios tiene para ellos. Claro, hay que formarlos, pero hay que delegarles. Y en esa delegación puede que se equivoquen, pero es que todos nos hemos equivocado. Ahora recuerdo que después de esa delegación que Jesús hizo sobre los discípulos, ellos llegaron y dijeron: uy, Señor, tú vieras, los demonios se nos sujetaban, uy, eso fue poderoso. Y Jesús, como aterrizándole, le dice: ya. Regocíjense más bien de que los nombres de ustedes están escritos en el libro. O sea, los aterrizó. Pero Él estuvo allí mostrándoles confianza. La forma como Jesús ejerció autoridad. Número 7. La autoridad ejercida por Jesús fue una autoridad ejercida en seguridad. Marcos 9, 38 al 40. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40. Les estoy dejando varios textos para que los lean esta semana. Y le contaron a Jesús de que había un hombre que también estaba echando fuera los demonios. Maestro, hemos visto a uno que está echando fuera demonios, pero no nos sigue, así que nosotros se lo prohibimos. Y Jesús le dijo: no se lo prohíbas. Jesús estaba seguro de quién era Él. Él no ejercía control ni manipulación, como hoy en día lo vemos en muchos lugares, en muchos púlpitos. Hoy no hay golpes de estado, sino golpes de púlpito. ¿Y por qué? Como resultado de ese control desmedido. Entonces Jesús no tuvo problema, sabiendo que había alguien que en su nombre también estaba echando fuera demonios, aunque no los siguiera. Y eso es bien importante, porque todos nosotros hacemos parte de la Iglesia Universal de Cristo. Honramos el trabajo de otros pastores, de otras congregaciones, de otros ministerios. Ahora, eso no significa que entonces no va a haber orden al interior de la iglesia local. Por supuesto que sí, lo uno no quita lo otro, pero debemos tener una mirada amplia de lo que Dios hace a través de otros, valorar, admirar, reconocer lo que Dios hace a través de otros ministerios y no solamente a través de nosotros. Esto fue algo que Saúl no lo entendió. Cuando David llegó a Saúl, a David le cantaban canciones de mayor honra que al propio Saúl, y eso le produjo a él ¿qué? Envidia e inseguridad. Y es que la envidia es una fuerte expresión de inseguridad. Así que Saúl buscó de todas formas clavar a David en la pared. Y sabe, a lo largo del ministerio yo me he encontrado con muchos David que están clavados por Saúles. Personas que en vez de impulsarlos, en vez de cargarlos en sus hombros para que lleguen más allá, lo que hacen es clavarlos y mantenerlos limitados, apartados. No, usted no puede ver a personas que Dios ha traído a su vida con talentos, con oportunidades, como rivales, sino más bien debe verlos como aliados a favor del reino. Número 8, y ese es un punto que Dios ha trabajado en mi vida. La autoridad que Jesús ejerció, la ejerció sin menosprecio. Y quiero poner esa palabra sobre ustedes: menosprecio. Porque hay personas que se han sentido así, menospreciadas. Ahora, ¿creen ustedes que a Jesús lo menospreciaron? Claro. Lo menospreciaron los líderes religiosos de la época. Su misma familia decían que él estaba fuera de sí. El pueblo lo llamaba hijo de fornicación. La gente no creía que él fuera el hijo de Dios porque decían: ¿y de Belén puede salir algo bueno? Lo llamaban despectivamente el hijo del carpintero. Y sin embargo, él no permitió que nada de eso le impidiera o le frenara el ejercicio de su autoridad. Hay personas que hoy no ejercen autoridad porque se sienten menospreciadas. ¿Y sabe quién es la persona que a veces más se menosprecia? Es usted mismo. Tito 2:15
15, Pablo escribiéndole a sus discípulos en formación, le dice a Tito 2:15: nadie te menosprecie. Y cuando hablamos de nadie te menosprecie, me refiero, ni usted mismo lo haga. Yo reconozco, hay momentos en los que yo he luchado con esto. A veces al compararme con otras personas, al compararme con otras familias, al compararme con otro tipo de ministerios. Y ahí es donde el Señor me dice: nadie te menosprecie. ¿Qué es menosprecio? Es que usted se ve inferior a otros. Usted se ve con un reconocimiento menor que los demás. El menosprecio te lleva a ti a pensar que los otros lo merecen. Y no es cierto, porque todo lo que Dios nos lo da por gracia. Ninguno ha hecho mérito. Pablo entendió muy bien esto y por eso a Timoteo le dice, 1 Timoteo 4:12: nadie tenga en poco tu juventud, tu inexperiencia, sino más bien sé ejemplo. Y esto lo digo porque yo sé que hay personas que Dios les ha dado un llamado a la empresa, un llamado a ser cabeza, un llamado a hacer algo innovador, pero ¿sabe qué los detiene en el ejercicio de esa autoridad? El menosprecio. Menosprecio con el que cargan en sus vidas, menosprecio con el que cargan en su corazón. ¿Sabe qué pasa con el menosprecio? Y usted me ha escuchado decir esto varias veces: enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Un papá con menosprecio, ¿sabe cómo levanta hijos? Menospreciados. Hay hijos que se sienten que no valen nada para su papá. Y cuando usted va a ver la raíz, es que el menosprecio del corazón del papá se transfirió hacia sus hijos. Yo he tenido que renunciar, yo he tenido que romper, he tenido que cortar esto aún sobre la iglesia, porque espiritualmente sé que si yo permito el menosprecio en mi vida, eso va a ser un manto puesto sobre la iglesia. Cuidado con el menosprecio. Por eso necesitamos decir lo siguiente: Salmo 16:6: hermosa es la heredad que me ha tocado. Aunque humanamente usted quiera decir todo lo contrario, esta gente es vergonzada, irresponsable, infieles, desleales, corruptos. Pero el Señor dice: profetiza, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántos van a profetizar eso sobre sus hijos? Aunque se duerman, aunque me llamen para aquí, venga pastor, yo digo: es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. ¿Cuántos van a renunciar al menosprecio? Renunciamos a todo menosprecio en el nombre de Jesús. Ahora imagínense a Jesús con una iglesia solo de 12 y los que iban a sus congresos cuando ministraba a la multitud, escúcheme, ex prostitutas, ex guerrilleros, porque ahí estaba un guerrillero de ese tiempo, Simón el cananista, ex ladrones, Mateito, ex fariseos, y todos con un paseo terrible. Y Jesús nunca permitió que eso alcanzara su corazón. Él guardó su corazón del menosprecio. Y en ese sentido el Señor quiere que nosotros como iglesia, como padres, como empresarios, al ejercer la autoridad, lo tengamos en cuenta. Número 9, la autoridad que Jesús ejerció fue una autoridad responsable, con responsabilidad. Mateo 25:14-30. Conocemos todos esta porción, la parábola de los talentos. Jesús fue responsable con los talentos que Dios el Padre le dio. Escúcheme bien esto: hay gente que quiere la autoridad, quiere la credencial. No se halla en esta iglesia si no le dejan poner el chaleco. Pero pregunto, ¿ha pagado el precio? ¿Ha sido usted responsable con las asignaciones que se le han dado? ¿Ha sido usted una persona puntual que ha dado más allá de lo que se le pide? ¿O es alguien que solo da lo que se le pide y ya? Hay algunos que están detrás de la credencial, del uniforme, pero no han sido responsables con lo poco que Dios les ha asignado. Y si usted no es fiel en lo poco, entonces no podrá ser puesto en lo alto.
Mateo 8:20 dice Jesús: el Hijo del Hombre muchas veces no tiene ni dónde recostar la cabeza. Esos que están pidiendo un lugar, pidiendo autoridad, pidiendo reconocimiento, ¿será que están dispuestos a dedicar las jornadas que otros están dedicando a favor del reino? Autoridad ejercida con responsabilidad. Hay momentos difíciles. Mateo 14:12 en adelante, Juan el Bautista, el primo de Jesús, muere. Jesús se siente devastado, sobre todo por el tipo de muerte. Fue decapitado su primo. Él quiere ir a un lugar para estar a solas. ¿Y qué pasó? La multitud se dio cuenta dónde está Jesús y le llegaron al aeropuerto. Señor, ministranos, tenemos hambre. Y los discípulos le dijeron: Señor, échalos. Y él dijo: no, vamos a darle de comer. Porque él sintió compasión por las multitudes. Eso es ser responsable. Pero hay gente que la responsabilidad se la lleva cualquier excusa. Ay, es que hoy estoy enfermo. Ay, es que mañana voy a tener soltura. Ay, es que la próxima semana, lo que sea. Y uno se va dando cuenta y es una constante. Y después uno dice: el Señor entregó una responsabilidad, un talento, pero si no son fieles con eso, difícilmente podrán ser llevados a lo alto. Número 10, con esto termino. La autoridad que ejerció Jesús fue una autoridad activa que no cayó jamás en permisividad. Y aquí tendríamos que hablar muchísimo. Una autoridad activa que jamás cayó en permisividad. Digo esto porque hoy en muchas familias hay un vacío de autoridad terrible. Y como es la familia, es la iglesia. Hay muchas iglesias donde hay un vacío de autoridad. Al ser autoridad, Jesús jamás fue alcahueta de sus discípulos. Él no les pasó ni media. Él fue firme, él fue contundente. Jesús les exigió obediencia. Jesús los llamó a la lealtad. Jesús les demandó fidelidad, los llamó a cuentas. Mateo 10, 37 al 39, si me van ayudando los de la alabanza. Mateo 10, 37 al 39, esa es una porción impresionante, donde el Señor dice: cualquiera que no está dispuesto a dejar padre, madre, esposo o esposa, hijo o hija, no es digno de mí. Una autoridad que no cae en permisividad. Hoy estamos viviendo los tiempos de Elí. Primera de Samuel capítulo 1 al 3. Elí, un sacerdote, una autoridad que dejó a su familia, a sus hijos y a la iglesia, al pueblo, con un vacío de autoridad impresionante. Y eso destinó al pueblo a tener una vida impía, a tener una vida desenfrenada, adorando a otros dioses. Necesitamos que el Señor nos enseñe a ejercer la autoridad a la manera de Él. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú usas la palabra para hablar a mi corazón y porque puedo poner mi confianza plenamente en ella, porque no mientes, porque tú no eres un hijo de hombre para que se arrepienta, Señor, ni un hombre para que mienta. Gracias por exhortarme en esta mañana. Gracias por corregirme en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarme áreas de mi corazón y de mi vida en las que debo ser cada día más como tú. Dígale: Señor, te doy gracias porque en ti tengo poder y tengo autoridad. Gracias por las llaves que como iglesia, como hijos tuyos, nos has conferido. Pero, Señor, queremos ejercer esa autoridad a la manera tuya. Y por eso, Señor, hoy propongo en mi corazón aprender de ti, ejercer esa autoridad en amor, en servicio, en humildad, en mansedumbre, Señor. Señor, perdóname porque no he sido responsable con la autoridad que tú me has dado. Perdóname, Señor, porque no he sido paciente con las personas, los hijos
las ovejas, Señor, personas a las que les estoy compartiendo, Señor, me desespero fácilmente. Soy movido, Señor, fácilmente de mis casillas por sus errores. Y se me olvida que cuando yo peco, que cuando yo caigo, que cuando yo me equivoco, tus brazos de amor vienen ahí una vez más y me levantan. Señor, renuncio a ser el alcahueta de mi casa, de mi familia, de la iglesia, a ser un líder que se congracia con los pecados de pueblo, Señor. Perdóname por el espíritu de Aarón. Renuncio a ese espíritu, a darle forma con un buril al cordero que el pueblo adoró. Y hoy, Señor, te pido, ayúdame a ser como tú, a ejercer la autoridad a la manera que tú quieres que yo la ejerza. Gracias, Señor, porque me estás preparando, porque me estás equipando y porque me quieres llevar mucho más allá de lo que yo creo o de lo que yo imagino. Quiero que ore conmigo, por favor. Diga: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo concepto de autoridad equivocado que en este mundo me ha sido sembrado. Renuncio a la autoridad que aprendí de mis padres, que aprendí en lugares donde no se tenía en cuenta la palabra de Dios. Renuncio en el nombre de Jesús a una autoridad ejercida, Señor, en menosprecio. Señor, renuncio a todo menosprecio en mi vida. Rompo este manto de menosprecio en mi vida en el nombre de Jesús, y doy gracias por el lugar que me has dado, por la autoridad, los dones, los talentos que me has conferido. Enséñame a ser fiel y responsable con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús me levanto hoy en ese poder y en esa autoridad, y te digo: Señor, aquí estoy. Y yo quiero que, como un acto profético, usted se levante, se ponga en pie, extienda sus manos y le diga: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Así como llamaste a esos 12 y ellos fueron, yo hoy también vengo a ti. Instrúyeme, Señor. Yo quiero pasar tiempo contigo. Quiero que la autoridad evidenciada en mi vida sea el resultado de estar a tu lado, de estar contigo, de aprender de ti, de conocer de ti, de dejarme enseñar por ti. Gracias, Señor, usa mi vida. Quiero ser la autoridad que sirve a los que están a su alrededor. Renuncio a todo autoritarismo, renuncio a todo abuso de autoridad en el nombre de Jesús, y quiero parecerme cada día más a ti, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan
gracias al Señor por tener poder y autoridad en Cristo. Podemos